Pasamos ahora al profesor Escudero. Como es sabido, por lo menos para los que pertenecemos a esta universidad, aquí en la universidad hay varios grupos de investigación prestigiosos desde hace muchos años, y uno de ellos, de los más prestigiosos sin duda, a nivel español e internacional, es el GRISO, Grupo de Investigación sobre el Siglo de Oro, que dirige desde hace bastantes años el profesor Ignacio Arellano, y al cual pertenece el profesor Escudero, al que hemos invitado a intervenir aquí en esa idea que decía antes de hacer una visión, dentro de la limitación de una mañana, un poco interdisciplinar de la figura de Santa Teresa, que es tan rica para todos nosotros, ¿no? El profesor Escudero es doctor en Filosofía y Letras, en Filología Hispánica exactamente, por esta universidad, y también máster de Arte en Literatura Española por la Universidad de Ottawa, en Canadá. Y luego, es profesor aquí, primero contratado doctor y después adjunto desde hace muchos años. Trabaja, como he dicho, sobre todo en el grupo de investigación del GRISO, y se ha dedicado muy particularmente al estudio de los autos sacramentales de Calderón de la Barca, de los que ha hecho varias ediciones, también estudios, análisis, etc. Y luego muchas otras grandes figuras del Siglo de Oro, al que pertenece, como bien sabemos, nuestra Santa Teresa. Sin entrar luego en cada uno de esos estudios, sin más, le cedo la palabra. Le hemos pedido un tema un poco interdisciplinar. Él ha propuesto este título: Literatura, símbolo y religión en Santa Teresa. Adelante. La literatura castellana, al igual que otras literaturas europeas, mantuvo desde sus inicios una especie de perenne escisión entre su impetuosa emergencia... No se oye bien nada. Bueno, lo acerco un poco más. Decía, una especie de perenne escisión entre su impetuosa emergencia a través de la forja de un lenguaje sonoro. Este sí funciona mejor. Comenzaré de nuevo. Perdón. Como les decía, la literatura castellana, al igual que en otras literaturas europeas, mantuvo desde sus inicios una especie de perenne escisión entre su impetuosa emergencia a través de la forja de un lenguaje nuevo y cierto complejo de inferioridad con respecto al latín, al que consideraba una lengua madura y con recursos más que probados para expresar las ideas universales que rodean al hombre y a sus circunstancias. Pero con el paso del tiempo la herramienta se fue perfeccionando y fue tomando una ductilidad creciente, posibilitando nuevos registros y nuevos cauces de expresión. Poco a poco fue adquiriendo la destreza necesaria para manejarse y superar las dificultades sobrevenidas en un mundo de ideas y conceptos en constante ebullición. Si la expresión poética desde la Baja Edad Media había sentido la necesidad de dar con un lenguaje poético diferente, apenas cultivado y que permitiese el desarrollo de una poesía culta, a principios del siglo XVI se encontró de nuevo con un nuevo desafío, esta vez relacionado con la literatura religiosa, cuyo fin expresivo, fuera de la función catequética, se centró en la toma de conciencia de la necesidad de ilustrar la unión del alma con Dios. Esto supuso una nueva dificultad añadida que había de superar mediante estrategias discursivas que dieran con la piedra angular para describir, con todos los matices que fueran necesarios, los mecanismos ocultos y refinados de la oración y de la extensión del alma hacia su creador. De nuevo, se impuso la visión de una nueva tarea titánica que iba más allá de los modelos expresivos conocidos hasta el momento. La labor de la literatura mística supuso un avance singular en tanto que dio con el resorte adecuado la bisagra comunicante de los planos humanos y divinos, para poder hacer visible mediante la escritura aquello que se consideraba fuera del alcance de las facultades sensitivas del hombre. La pléyade de escritores místicos llevaron a la lengua castellana a cotas hasta entonces no vistas de sensibilidad y morosidad descriptiva. Pero su cima absoluta fue alcanzada por dos escritores de la Orden del Carmelo, Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Ambos ejemplifican las cotas más altas a las que la mente humana ha conseguido llegar en su ascensión hacia lo divino. Su aparición estelar fue propiciada desde luego en parte por los ascetas místicos de otras religiones, de otras órdenes religiosas, en especial de los franciscanos Pedro de Alcántara, Osuna y Laredo, y por el dominico Fray Luis de Granada. Pero ni en estas órdenes, ni tampoco en los agustinos, todos ellos tradicionalmente ligados al cultivo de la mística, se dio ninguna figura comparable a los dos colosos carmelitas.
En ambos se realiza a la vez la llamativa fusión entre la más elevada, íntima y delicada vida espiritual y la dinámica vida de acción. La convivencia absoluta entre el hecho profano y sagrado, entre el éxtasis sobrenatural y el cuidado de lo cotidiano, porque en el fondo tenían el convencimiento de que este camino de lo anodino y lo diario era el necesario para alcanzar la comunión mística con Dios. Así se aunan estrechamente en sus vidas y en sus escritos las opuestas corrientes de la mística especulativa y la empírica, de lo ideal y lo real, en síntesis nunca tan perfectamente lograda. Por otra parte, su condición de excepcionales escritores les hizo expresar este camino sobrenatural de una forma hasta entonces no conocida, lo que en otros místicos fueron secretos no compartidos o inhábilmente comunicados. En este sentido, Santa Teresa es uno de los bastiones incuestionables de la literatura mística española, convertida en una verdadera mujer de acción que dedicó su vida a la fundación en incesantes viajes y sobreponiéndose a todo tipo de fatigas y esfuerzos de 17 nuevos conventos en Castilla y Andalucía, sin contar otros muchos que reformó, en un trepidante periplo por tierras españolas. Su carácter abierto y comunicativo, su temperamento vivo y alegre de gran simpatía personal, se conjuga con el retrato de una mujer de extremada sensibilidad, pero revestida de un temple enérgico y varonil, que le permitió resolver con éxito en vida las mayores dificultades. Era el suyo sin duda un espíritu de fundadora, forjada de intrepidez y voluntad, apasionada y entusiasta. Transportada frecuentemente a las más altas cimas de la vida espiritual, no perdía nunca el sentido de la realidad inmediata ni de sus vulgares y prosaicas necesidades. Todo este mare magnum de cualidades se identifica en su obra literaria, que se puede dividir en dos grupos: libros autobiográficos y obras propiamente ascéticas y místicas, aunque la clasificación obedece más a cuestiones prácticas de utilidad pedagógica y de sistematización que a otra cosa, dado que ambos principios rectores se encuentran en muchos casos íntimamente ligados. Los escritos autobiográficos estarían sujetos a su actividad como reformadora o a sus propias experiencias místicas, por lo que todos ellos ofrecen un claro carácter vivencial bastante particular. Pertenecen a este grupo el libro de su vida, el libro de las fundaciones, las cuentas de conciencia o el libro de las relaciones. Componen el segundo, Camino de Perfección y el Castillo Interior o las Moradas, aparte de otros escritos menores que mencionaré al final. El libro de la vida es cronológicamente la primera gran obra escrita por Santa Teresa y en su conjunto no es un libro que señale una vocación literaria incipiente, sino forma parte de esos raros modelos iniciáticos donde la obra es ya de madurez y donde se hace acopio de todos los temas recurrentes y preocupaciones literarias teresianas. Es también un libro nacido y escrito desde la espontaneidad y un diálogo tangible entre lo natural y lo sobrenatural, entre lo humano y lo divino. Pero es el objeto de una vocación tardía en cuanto que es libro alumbrado por el deseo de sus confesores que indujeron a Santa Teresa a escribir sobre su vida desde la perspectiva de sus intensas relaciones con Dios. Desde ese punto de vista es una escritura obligada, pero en la que a su vez la santa puede verter sus propias experiencias a partir de una libertad que lidia constantemente con el rigor y el equilibrio entre la verdad revelada y la conciencia de que las palabras son medio inhábil para empresas de tamaña envergadura. No tiene una relación uniforme ni tampoco seguida. Hay ciertas alteraciones en el estilo y en el desarrollo de su exposición que se deben sin duda al plan de trabajo discontinuo y a la existencia de más de una redacción. Santa Teresa escribió una primera de corrido sin división de capítulos, pedida por sus confesores y consejeros espirituales. Después le ordenaron hacer una exposición más amplia y completa de las mercedes extraordinarias que el Señor le había hecho y del procedimiento que ella había seguido en la práctica de la oración mental. Es esta versión definitiva la que conocemos. La primera, escrita en la primera mitad del año de 1562, y la segunda, seguramente redactada entre los años 1564 y 1565. Al utilizar materiales de la primera redacción hay ciertas repeticiones y un ensamblaje no del todo perfecto que un lector atento puede percibir. Interesa señalar que no es en absoluto una historia autobiográfica al uso, como una exposición cronológica de hechos vitales de mayor o menor interés. Parte de una estructura de confesión abierta desde el arrepentimiento
en parte porque así lo exigía el género autobiográfico, para captar después con estrategias persuasivas la benevolencia de sus lectores. La posición de la protagonista, de la escritora, podríamos decir, poco indulgente consigo misma, sirve de hilo conductor en el ejercicio y el aprendizaje de la oración mental como vínculo perfecto con Dios. Esta intención última de su escritura ejerce un ordenamiento y una redirección de la materia narrativa donde no tiene importancia lo autobiográfico, salvo para señalar los hitos de ese progresivo perfeccionamiento de la oración y la mortificación. Ese fin no es otro que dar a conocer ciertos fenómenos y experiencias sobrenaturales a sus consejeros y confesores para que ellos dictasen sobre su legitimidad. Y ese fin determina en el libro una exposición cronológica de su vida como preparación de ese momento elegido a partir de las experiencias de su niñez insertas en el dolor y en la muerte, porque el sufrimiento, como bien saben, es llave del cielo y el conocimiento necesario para superar la vanidad a partir de la experiencia radical que supone todo cambio decisivo en la vida. Sus continuos dolores, hasta llegar al colapso total de esos 4 días en los que permanece inerme, le sirven a la santa para dar con la pauta perfecta que andaba buscando para acercarse a Dios. Entre todas las obras de Santa Teresa, su vida ocupa un lugar destacado, no solo en el tiempo, sino como una auténtica hoja de marear, sin la cual no se podría entender su doctrina. Es, en todos los casos, un libro decisivo, y su contenido es muy amplio, porque no solo da a conocer sucesos de su vida, sino que presenta un componente esencial de documento histórico y crónica de una parte de la historia religiosa de España en la primera mitad del siglo XVI. La influencia de la Inquisición, el prestigio de las órdenes religiosas de los dominicos y los jesuitas, al lado de la reforma llevada a cabo por San Pedro de Alcántara, la situación del clero y de los predicadores, de los monasterios y otras cuestiones relativas, por ejemplo, a los usos y costumbres de la alta sociedad y del estamento nobiliario. Pero lo interesante, sin duda, es el esfuerzo por la plasmación literaria de lo concreto, del proceso íntimo de la práctica de la oración mental con el discurrir poco ajustado de las palabras y, por supuesto, del valor santificador de la oración como remedio de males espirituales y como vehículo de comunicación. En este sentido, la cronología viene a ratificar o a testificar un proceso de perfeccionamiento desde el punto de vista del sujeto que bascula desde la pasividad a la toma activa de la conciencia de la lucha cotidiana contra todo aquello que distorsiona la comunicación con Dios. El papel de la palabra es plegarse a las necesidades expresivas de la comunicación y la amorosa descripción de todos los fenómenos anejos que acompañan a esta oración íntima, como las experiencias místicas de Dios, las visiones, las revelaciones, los sentimientos de su presencia en el fondo del alma y las hablas interiores. Al igual que la obra anterior, el libro de las fundaciones nació como imperativo de la obediencia impuesta de continuar con la relación escrita de su vida en una especie de círculo cerrado, pues este libro de las fundaciones debía de ser una continuación del anterior como testigo de su biografía de madurez. El padre Jerónimo Martínez de Ripalda ordenó a la Madre Teresa elaborar la crónica de su empresa reformadora y ella, parece que sin gran entusiasmo, puso manos a la obra en Salamanca en agosto de 1573. En ese tiempo redacta los 9 primeros capítulos. Los siguientes están condicionados por los avatares personales que la mantienen alejada de su escritura entre 1574 y 1575. Redacta seguramente el bloque constituido por los capítulos 10 al 20. De nuevo, los imprevistos de una vida activa y azarosa, a veces posicionada contracorriente, la llevan a interrumpir su narración, que no se reanudaría hasta que otro mecenas inteligente, su admirado padre Gracián, se lo ordene. En Toledo, y entre octubre y noviembre de 1576, deja listos los capítulos 21 al 27. No queda colocar sino un sucinto epílogo para dar por terminada su obra en unas circunstancias bastante más favorables que las habidas en los comienzos de su escritura. Las circunstancias vitales y sociales habían cambiado para bien y se reaviva la actividad fundacional. De 1580 a 1582 en ritmo creciente y describe casi a la par de los mismos sucesos con cercanía y poco distanciamiento sobre los hechos los orígenes de los 4 últimos conventos en Villanueva de la Jara, Palencia, Soria y Burgos. La obra, por tanto, se elaboró en un tiempo largo, con abundantes interrupciones en su escritura,
lo que le convirtió en un libro de madurez de la última década de su existencia. Esta gestación, dilatada en el tiempo, lleva pareja una superposición de diferentes puntos de vista que no alteran, sin embargo, el sentido testimonial de la obra. Esta se concibe como una relación no sujeta a hitos cronológicos concretos que para nada interesaba fijar a la autora, escrita con la intencionalidad de consignar con fidelidad el origen de la incipiente reforma como servicio a la Iglesia en un momento crucial de su historia, en la que la autora se ve a sí misma como un instrumento divino, una correa de transmisión para ir sembrando iglesias compensadoras en parte de las eliminadas por los luteranos. A su vez, el libro tiene algo también de inventario obligado de todos aquellos bienhechores que confiaron y apoyaron su reforma en la medida de sus posibilidades, pero a su vez es respetuoso con el silencio de aquellos otros que se mostraron renuentes a colaborar en la ciclópea empresa de Santa Teresa. Se trata de una consignación detallada y veraz para la posteridad, pero en principio con un destinatario concreto y primer receptor de la obra, las monjas de sus conventos fundados y reformados, para que tuvieran conocimiento completo de la historia fundadora de sus respectivas comunidades. Y en tercer lugar, y no menos importante, dado que a veces se confunden en ella los papeles de conductora espiritual y de cronista oficial, en cuanto se le presenta la ocasión, escribe páginas muy valiosas sobre la necesidad del gobierno espiritual para aviso de caminantes y de incautas. La estructura de la obra se convierte así en el soporte palpable de un ideario instrumental y programático vertebrado sobre una doble perspectiva de crónica descriptiva y de lección espiritual, en una mixtura que es difícil segregar y en la que se observa un equilibrio de fuerzas. Una escritura híbrida donde se superpone al relato histórico de sus andanzas fundacionales la materia digresiva tan afecta a su autora, de muy variada naturaleza, dirigida por ejemplo a desenmascarar la neurastenia, de la que habla en la obra, la melancolía como enfermedad derivada de la corrupción de uno de los humores principales del cuerpo según creencia de la época, o las falsas actitudes espirituales y en suma las variopintas dificultades más o menos veladas que pueden enturbiar el modelo preciso de la vida conventual teresiana. El texto presenta ejemplos magníficos, les voy a referir solamente uno, que pertenece al capítulo número 3. Dice lo siguiente: llegamos a Medina del Campo, víspera de Nuestra Señora de agosto a las 12 de la noche. Apeámonos en el monasterio de Santa Ana por no hacer ruido y a pie nos fuimos a la casa. Llegadas a la casa entramos en un patio, las paredes harto caídas me parecieron, mas no tanto como cuando fue de día se pareció. Con esto se juntaron todas las dificultades que podían poner los que mucho lo habían murmurado, y entendí claro que tenían razón. Parecíame imposible ir adelante con lo que había comenzado, porque así como antes todo me parecía fácil, mirando a que se hacía por Dios, así ahora la tentación estrechaba de manera su poder, que no parecía haber recibido ninguna merced suya, solo mi bajeza y poco poder tenía presente, pues arrimada a cosa tan miserable, ¿qué buen suceso podía esperar? Luego se añadía el temor si era ilusión lo que en la oración había entendido, que no era la menor pena, sino la mayor, porque me daba grandísimo temor si me había de engañar el demonio. Oh Dios mío, qué cosa es ver un alma que vos queréis dejar que pene. Por cierto, cuando se acuerda esta aflicción y otras algunas que he tenido en estas fundaciones, no me parece ahí que hacer caso de los trabajos corporales, aunque han sido hartos en esta comparación. Pero en el conjunto de la obra palpitan otras muchas cuestiones, porque no sólo es relevante la crónica de los orígenes de los conventos reformados, con infinidad de detalles que recorren el largo camino desde el planteamiento de su fundación hasta su consecución final. Al discreto lector se le aparecerán inmediatamente otros contenidos que complementan al hecho principal en una estructura que contiene múltiples hilos, muchos de ellos relativos de nuevo a la historia de la Iglesia y de Castilla, en un momento histórico singular. Rivalidades políticas entre Roma y Madrid, la división radical de la sociedad en castas sociales de carácter muy cerrado, la presencia de los judeoconversos marginados, caminos terribles, posadas infames, que es un tópico que se arrastra desde la época, que recuerdan, claro, la antesala del infierno, predilección por ciudades ricas y bien pobladas, preponderancia de los núcleos urbanos para llevar a cabo las fundaciones en detrimento del ámbito rural y otras cuestiones más escritas en un lenguaje coloquial de intensa musicalidad, diseñado para ser escuchado y de esplendor poético siguiendo los preceptos de la época,
que aconsejaban un estilo llano, medido y conforme al equilibrio entre fondo y forma. Baste, como ejemplo, la descripción de la fundación de Medina del Campo de la primera casa de los carmelitas descalzos en 1568. Dice el texto: aunque partimos de mañana, como no sabíamos el camino, errámosle, y como el lugar es poco nombrado, no se hallaba mucha relación de él, y así anduvimos aquel día con harto trabajo, porque hacía muy recio sol. Cuando pensábamos estábamos cerca, había otro tanto que andar. Siempre se me acuerda del cansancio y desvarío que traíamos en aquel camino. Así llegamos poco antes de la noche. Como entramos en la casa, estaba de tal suerte que no nos atrevimos a quedar allí aquella noche por causa de la demasiada poca limpieza que tenía y mucha gente del agosto. Seguramente se refería a parásitos. Tenía un portal razonable y una cámara doblada con su desván y una cocinilla. Este edificio todo tenía nuestro monasterio. Yo consideré que en el portal se podía hacer iglesia y en el desván coro, que venía bien, y dormir en la cámara. El último de los libros de carácter biográfico es el llamado libro de las cuentas de conciencia, también conocido como libro de las relaciones y mercedes, que son un conjunto muy heterogéneo de textos de carácter histórico y autobiográfico a la manera teresiana de no diferenciar ambos conceptos. Pero en este caso, la materia biográfica queda completamente supeditada a la materia catequética. En general, se trata de un conjunto de textos en los que se da a conocer algunos sucesos y fenómenos espirituales extraordinarios en los que Santa Teresa se ve involucrada a lo largo de su vida. Dado el carácter disperso y asistemático de su escritura, su anclaje primitivo lleva insertas marcas cronológicas no consecutivas, porque lo importante es la faceta de avisos circunstanciales en su propia materialidad. Mantienen una inserción libre, lo que presupone una estructura abierta tanto en el número definitivo como en su ordenación definitiva. Se conoce el texto final de 66 cuentas de conciencia, pero no fueron las únicas que escribió. Según los testimonios de la época, redactó muchas más que se perdieron en el transcurso de los años. A este efecto resulta revelador el testimonio preciso de María de San José, que es hermana del padre Jerónimo de Gracián, quien nos dice que tuvo en su poder muchas más de las que vieron la luz. Puesto que fueron escritas con un carácter privado para el consumo interno de la comunidad, diversas circunstancias aconsejaron no publicar todas las cuentas. Algunas trataban sobre temas demasiado elevados de vida espiritual y otras hacían referencia a personas que aún vivían cuando fueron publicándose progresivamente sus libros en la década de los años 80. Escritos pues de manera perfunctoria, en cuadernillos y en papeles sueltos, se han perdido casi todos los autógrafos. Sin embargo, existen algunas copias de diferente valor, siendo la más autorizada la que poseen los carmelitas en San José en Ávila. Los carmelitas de San José, en Ávila. Repiten en su conjunto temas que aparecen en sus obras mayores con insistencia en los arrebatos místicos que sufre la protagonista. Y hay otras muchas materias, como por ejemplo la cuenta número 12, que titula Merced de la Comunión el Día de Ramos y Aparición de Cristo en el Refectorio, con fecha del 8 de abril de 1571 en Salamanca, o la insistencia en varias ocasiones de la interpretación intelectual de Dios uno y trino, o las enigmáticas visiones del alma en gracia y en pecado, que sería la cuenta número 21, y cuyo texto reza así: una vez, estando en oración, se mostró el Señor por una extraña manera de visión intelectual, cómo estaba el alma que está en gracia, en cuya compañía vi la Santísima Trinidad por visión intelectual, de cuya compañía venía al alma un poder que señoreaba toda la tierra. Mostróme también cómo se está el alma que está en pecado, sin ningún poder, sino como una persona que estuviese del todo atada y liada, y atapado los ojos, que aunque quiere ver, no puede ni andar ni oír, y en gran oscuridad. Si se vuelve la mirada hacia la producción literaria de Santa Teresa, donde cabe una mayor presencia de lo místico y lo estético, dos son los libros mayores que guardan una significancia extraordinaria en el pensamiento y en las ideas de su autora: Camino de Perfección y Las Moradas. El resto lo conforman obras de menor calado pero valiosas para constatar la presencia constante de sus anhelos espirituales y sus trabajos reformistas. Partiendo de nuevo de un orden cronológico de escritura, Camino de Perfección es un libro de un valor incalculable. Fue escrito como una especie de guía fundamental para la orientación de creyentes particulares,
pero su resultado final fue un manual extensivo para comunidades cristianas. De nuevo, es el resultado de un caso de génesis inducida, puesto que fue el confesor Domingo Báñez quien solicitó a la Madre Teresa su escritura para un destinatario muy concreto, las monjas de San José. Pero el objetivo inicial del libro, que se quedó corto y su función primaria de escritura sobrepasa los límites de la recepción encorsetada y adquiere pronto un carácter generalista de tono mucho más universal. Es más, Camino de Perfección no solo es un libro de espiritualidad para monjas de clausura, sino para todas las comunidades cristianas que buscan una vuelta al pasado auténtico y ejemplar en una especie de reforma continua que no es sino una vuelta a las fuentes evangélicas primitivas. Pero también es, como ocurre en otros casos, un libro donde la sustancia histórica asoma con frecuencia entre sus páginas. Estos dos aspectos, lo histórico y lo comunitario, son los elementos que mejor se retratan en el libro. Y la historia, junto a una geografía bastante envolvente y cercana, se han convertido con el paso del tiempo en claves principales de su lectura. Para un lector culto y atento, un discreto lector, diríamos a la manera del siglo XVII, desfilan por estas páginas pasajes fundamentales para entender el alcance de la vida reformada, el complejo problema de la honra que dificulta la vida comunitaria, la polémica sobre la mujer dedicada a la oración y su injusta segregación del quehacer eclesial reformista, la naturaleza de la oración vocal y mental, y la irresistible llamada a la mística de la que nadie debe desconfiar. Y más temas, por supuesto. Todos estos temas jalonan una obra que, como señalan testimonios próximos y autorizados, fue de nuevo reescrita 2 veces entre 1566 y 1567. La primera versión, autógrafa, de 1566, se acerca más al objetivo inicial de escribir un texto de referencia particular dirigido en exclusiva a las monjas carmelitas del convento de San José. Donde su fundadora establece una íntima y sincera relación escritural con sus queridas monjas. La escritura se torna así excesivamente espontánea, natural y cercana muchas veces a lo familiar, en una exposición de corridos sin divisiones capitulares que habla un poco de la prisa con que fue escrita la obra, como lo señala también una grafía bastante presurosa y a veces vacilante. La segunda redacción, también autógrafa, se conserva en el convento de las Carmelitas Descalzas de Valladolid. Hay una reducción a 42 capítulos, la caligrafía ha mejorado bastante y se ha suprimido en muchos casos ese registro familiar de entrañable cercanía. En suma, es un texto más breve, mejor escrito, donde se han eliminado algunos pasajes que la censura eclesial consideraba poco apropiados dado el tipo particular de destinatario. Lo que apunta seguramente a la intención de difundir el texto a los círculos de lectores más amplios. La autora, en ambas redacciones, no puso título alguno al libro. Lo bautizó con uno de carácter genérico bajo el título de Avisos y Consejos. En el reverso de la primera hoja sin numerar del Códice de Valladolid, y con grafía de dudosa autenticidad teresiana, con correcciones posteriores, aparece ya el título con el que se hará famoso, Camino de Perfección, que refleja bien los epítetos empleados por la santa en otros lugares de la obra, Camino de Oración y Camino de Contemplación. Pese a lo que pueda pensarse, es, no obstante, de nuevo un libro escrito a regañadientes, no por propia iniciativa de su autora, sino por la existencia de terceras personas, si se tienen en cuenta sus confesiones iniciales. Y dice Santa Teresa al principio de ese libro, dice, me han tanto importunado les diga algo de ella, se refiere a la oración, que me he determinado a las obedecer, viendo que el amor grande que me tienen puede hacer más acepto lo imperfecto, y por mal estilo que yo les dijere, que algunos libros que están muy bien escritos de quien sabía lo que escribe. Sin ningún esquema prefijado para su escritura, a medias con los tópicos retóricos de la modestia escritural y de la aparente poca disposición a llevarlo a cabo, deja su inspiración en manos divinas para que Dios sea el encargado de dirigir su mano. Y escribe la santa, y lo que más el Señor me diera a entender, como fuera entendido y acordándoseme, que como no sé lo que será, no puedo decirlo con concierto, y creo es lo mejor no le llevar, pues es cosa tan desconcertada hacer yo esto. El Señor ponga en todo lo que hiciere sus manos, para que vaya conforme a su voluntad, pues son estos mis deseos siempre, aunque las obras tan faltas como quien yo soy.
Este es un testimonio cogido del manuscrito del Escorial, porque, claro, obviamente ambos manuscritos son diferentes en algunos puntos. Por lo demás, la estructura del libro es sencilla en sus líneas generales, con insistencia en los temas habituales expuestos ya en el libro de la vida, con nuevamente incidencia en lo autobiográfico. Una nueva petición de Fray Jerónimo Gracián en 1577 de Santa Teresa, cuando ésta cuenta con 62 años, será el origen de un nuevo libro de oraciones en el que, y cito, diga la doctrina en común sin que nombre a quien la haya acaecido aquello que allí dijere. Su mandato es reconfirmado por el doctor Velázquez, entonces canónigo de Toledo y confesor de Teresa, y futuro obispo de Osma y arzobispo de Compostela. Fruto de esta recomendación es la escritura de una de sus obras principales, Las Moradas o el Castillo Interior, que será en buena parte un autorretrato del devenir místico de su autora, también en cierta medida impuesto para su descanso y reposo, como le venían recomendando sus confesores. En su convento de Toledo escribe hasta el capítulo 2 de las Quintas Moradas. A mediados de julio sale para Ávila y, escrito durante el viaje o en Segovia el capítulo 3, termina el libro en San José de Ávila el 29 de noviembre. En suma, del 2 de junio del 29 de noviembre de 1577 se escribió, en circunstancias adversas de todo tipo, una de las obras cumbres de la literatura castellana y de la espiritualidad mundial, como señala la autora al inicio de su obra. Pocas cosas que me han mandado la obediencia se me han hecho tan dificultosas como escribir ahora cosas de oración. Lo uno, porque no me parece me da el Señor espíritu para hacerlo, ni deseo. Lo otro, por tener la cabeza 3 meses con un ruido y flaqueza tan grande que aun los negocios forzosos escribo con pena. Mas, entendiendo que la fuerza de la obediencia suele allanar cosas que parecen imposibles, la voluntad se determina a hacerlo muy de buena gana, aunque el natural parece que se aflige mucho. Santa Teresa escribe su obra estructurándola internamente a partir de las 7 moradas del castillo, pero materialmente no introduce divisiones en el papel desde el primer momento. El autógrafo conservado guarda otras peculiaridades y rasgos de una historia material bastante interesante, como la que ocurre en 1580, entre el 13 de junio y el 6 de julio, en el locutorio de las Descalzas de Segovia, se monta una especie de tribunal censorio en torno al castillo interior. Interviene la autora, el padre Gracián y el padre Diego Yanguas, dominico. Gracián, sorprendentemente, arguye contra el escrito. Yanguas hace de defensor, y la santa conviene en que se quiten las cosas que quieran, y así, refiere el padre Gracián, quitamos algunas, no porque fuese mala doctrina, sino alta y dificultosa de entender para muchos, porque con el celo que yo la quería procuraba que no hubiese cosa en que nadie tropezase. Las mutilaciones fueron seguramente innecesarias, y a ellas se refiere el padre Rivera cuando escribe al principio del texto del autógrafo, en la parte inferior del primer folio, lo que sigue es bastante interesante. Dice, en este libro está muchas veces borrado lo que escribió la Santa Madre y añadidas otras palabras opuestas glosas a la margen. Y ordinariamente está mal borrado, y estaba mejor primero como se escribió, y veráse en que a la sentencia viene mejor y la Santa Madre lo viene después a declarar. Y lo que se enmienda muchas veces no viene bien con lo que se dice después, y así se pudieran muy bien excusar las enmiendas y las glosas. Y porque lo he leído y mirado todo con algún cuidado, me pareció avisar a quien lo leyere que lea como escribió la Santa Madre, que lo entendía y decía mejor, y deje todo lo añadido. Y lo borrado de la letra de la Santa, délo por no borrado, si no fuere cuando estuviere enmendado o borrado de su misma mano, que es pocas veces. Y ruego por caridad a quien leyere este libro, que reverencie las palabras y letras hechas de aquella tan santa mano y procure entenderlo bien, y verá que no hay que enmendar, aunque no lo entienda, crea que quien lo escribió lo sabía mejor y que no se pueden corregir bien las palabras, si no es en llegando a alcanzar enteramente el sentido de ellas, porque, si no se alcanza, lo que está muy propiamente dicho parecerá impropio, y de esa manera se viene a estragar y a echar a perder los libros. Concibe Santa Teresa la vida espiritual del hombre como un castillo, y cito sus propias palabras, de un diamante o muy claro cristal a donde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas.
El alma tiene que recorrer los 7 aposentos del castillo en su camino de perfección antes de alcanzar la unión con Dios. Y cito, pues consideremos que este castillo tiene, como he dicho, muchas moradas, unas en lo alto, otras en bajo, otras a los lados, y en el centro y mitad de todas estas tiene la más principal, que es a donde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma. Escribió Santa Teresa otras obras de carácter místico y estético que conforman el corpus de escritos, digamos, menores. Recogen en su mayor parte ideas fundamentales ya expuestas en anteriores libros, pero desde perspectivas y enfoques diferentes. Y dedicaré unas pocas líneas para ir terminando a algunos de estos escritos. No deja de llamar la atención, por ejemplo, que la Madre Teresa iniciara un comentario del Cantar de los Cantares en el siglo XVI, cuando estaba prohibido publicar y leer las Sagradas Escrituras en lengua vulgar, sobre todo a ciertos lectores considerados, digamos, poco aptos para su comprensión. Pero el tema y la estructuración del libro bíblico eran materia óptima para ahondar en la clave develadora de la unión mística del alma con Dios a través del delicado y amoroso lenguaje establecido entre los esposos. La quietud y paz de Dios y paz que Dios concedía al alma no era sino el resultado de la persistencia de la oración como llave de la contemplación divina. Escribe la santa en el capítulo 7. Aquí el alma, dice, no querría salir de allí, ni le sería penoso sino grande contentamiento, que eso es lo que se desea. Y cuán dichosa muerte sería a manos de este amor, sino que algunas veces dale su majestad luz de que es bien que viva, y ella ve no lo podrá su natural, flaco sufrir, si mucho dura aquel bien. Santa Teresa no puso título ninguno para encabezar sus comentarios. El padre Gracián lo dictó con el de conceptos de amor de Dios, demasiado vago e impreciso. Sin embargo, la edición posterior ha venido utilizando una denominación más acorde con lo expresado en algunos pasajes del libro. La división en capítulos fue establecida por el propio Gracián para la edición Príncipe de Bruselas de 1611, incluidos los resúmenes que principian cada capítulo. La autora escribió al menos 2 veces la obra, la primera seguramente en 1566, mientras que la segunda redacción data de 1572 y 1575. Pero nada de este material se ha conservado. Por orden de sus confesores, la autora quemó casi todo su material manuscrito. Fray Luis de León, para cerrar su edición de las obras de la Santa Teresa impresas en Salamanca en 1588, publicó unas exclamaciones o meditaciones del alma a su Dios escritas por la Madre Teresa de Jesús en diferentes días conforme al espíritu que le comunicaba nuestro Señor después de haber comulgado año de 1569. No se conserva tampoco el autógrafo como en tantas obras teresianas, pese a que María de San José Gracián, como hemos visto antes, declara en 1595 que había visto, y cito, de letra de la misma Madre Teresa el libro de las fundaciones y el del camino de perfección y unas exclamaciones que están al cabo de sus obras. Esta pequeña obra sirve especialmente para ver no sólo cómo enseñaba a hacer oración, sino cómo y en qué tonalidades la hacía Madre Teresa. Escritas de nuevo en un tono familiar y de íntima alegría ante la presencia de Dios, muestran a su vez un variado abanico de citas bíblicas que ponen de manifiesto su amplio conocimiento de las Sagradas Escrituras. Las Constituciones es otra obra menor en que la autora fue modelando a lo largo de su vida y perfilando poco a poco el contacto con la vida real y las experiencias de la santa y de sus religiosas. Cuando consideró terminado ese proceso constituyente basado en la experiencia cotidiana de la vida conventual, solo entonces estas constituciones pasaron a consignarse por escrito. En ellas se encuentran relaciones muy detalladas de la ordenanza que debían regir la vida en comunidad. Para escribirlas, Santa Teresa tuvo en cuenta las que se observaban en el monasterio de la Encarnación de Ávila, la legislación y costumbres de otras órdenes religiosas y los consejos particulares de personas doctas en los que buscó consejo. Pero es difícil establecer más detalles al respecto. De las constituciones habla ya en la primera redacción del Camino de Perfección, en los capítulos 5 y 6. Y bueno, fueron constituyéndose, digamos, a lo largo de su vida. Otra obra menor sería la visita de Descalzas, donde Santa Teresa ofrece consejos y sugerencias muy útiles
a los visitadores para proceder acertadamente en las visitas canónicas de las descalzas. La obra fue escrita a petición del padre Gracián, visitador entonces de las Carmelitas Descalzas, y le sirvió de guía durante el tiempo de su superiorato. Seguramente fue redactada seguramente hacia 1576 y conservamos el autógrafo que está alojado en la biblioteca del Real Monasterio del Escorial. Es una obra muy interesante porque da ideas concretas sobre cuestiones a veces muy prácticas, como por ejemplo acerca de las preferencias literarias y lingüísticas. Y dice así: también mirar en la manera de hablar que vaya con simpleza y llaneza y religión, que lleve más estilo de ermitaños y gente retirada que no ir tomando vocablos de novedades y melindres. Creo los llaman, que se usan en el mundo que siempre hay novedades. Préciense más de groseras que de curiosas en estos casos. Y termino con unas breves notas, ya acabo, aparte del desafío espiritual, que es una especie de respuesta, una justa espiritual, que escribió la santa cuando era priora en el convento de la Encarnación de Ávila, entre 1571 y 1574, sobre la obra poética de Santa Teresa, de la que conservamos pocos autógrafos, y que, como ocurre en otros casos similares, en la literatura española son tenidas como producciones de tono menor y con una transición manuscrita dispersa y sin ningún indicio de firma u autoría, lo que propició un número creciente de copias descuidadas con abundantes variantes textuales. De aquí han nacido dificultades en la autentificación de no pocas composiciones que a lo largo de la historia se le han ido atribuyendo. En el siglo XVIII el padre Andrés de la Encarnación hizo trasladar la mayor parte de las composiciones poéticas de Santa Teresa, incluyendo en su catálogo algunas no auténticas. Hay sucesivas catalogaciones posteriores que siguen sin resolver el problema de las falsas autorías. Se trata, no obstante, de un corpus muy pequeño de una treintena de poemas que la crítica divide tradicionalmente en 4 grupos: poesías lírico-místicas, festivas y hagiográficas con abundancia de villancicos, didácticas y de vida religiosa, y por último, poesías de dudosa autenticidad. En ellas abundan los poemas de corte tradicional con versos octosílabos y estructuras repetitivas a base de estribillos y codas que luego desarrolla la autora de forma argumental. Y concluyo. La figura de Santa Teresa es decisiva en la literatura española por la titánica envergadura de su obra, punto de convergencia de un difícil deslinde de los planos biográficos y espirituales. Nada se da por separado, porque Santa Teresa supo crear un discurso literario donde sujeto y objeto son parte constituyente de una misma materia compacta, que utiliza su autora para un único propósito esencial que recorre toda su obra, visible incluso en su abundante correspondencia, que no he tratado aquí por ser un género a la par que abundante, algo segregado de lo estrictamente literario. La fuerza de la oración interior, el despojamiento de las ataduras terrenales y la certeza de que ambos procesos de purificación son necesarios para la experiencia mística de la unión espiritual con Dios, fueron plasmados de forma admirable y en cotas nunca alcanzadas por la escritora a través precisamente de una materia narrativa de autobiografismo espiritual que consiguió manipulaciones y matices sorprendentes sobre la palabra escrita. Nunca hasta entonces escritor alguno había conseguido apurar las posibilidades expresivas de la lengua castellana. Solo Góngora lo haría años más tarde, pero su deleite intelectual parece poca cosa ante la colosal empresa teresiana de la experiencia mística. Bueno, muchas gracias al profesor Escudero, que además de ayudarnos a tener una panorámica global de la producción teresiana, nos muestra efectivamente cómo, desde la literatura y desde otras ciencias que no sean solo la teología y la espiritualidad, Santa Teresa tiene un valor enorme, ¿no? Cosa que es sabida, pero nos viene muy bien afrontarla desde ahí.